Introducción práctica a los data frame en pandas. Los data frame son estructuras de datos bidimensionales que combinan las funcionalidades de las matrices, arrays multidimensionales y las tablas de bases de datos, permitiendo almacenar y manipular datos de forma muy eficiente. Similar a una hoja de cálculo, un data frame tiene etiquetas de filas, índices y columnas, facilitando el acceso y la manipulación a los datos mediante operaciones como selección, filtrado, agregación, etc. Los data frames pueden crearse a partir de diversas fuentes de datos, incluyendo listas, diccionarios, archivos CSV, archivos Excel y, como hemos mencionado antes, bases de datos. Son ampliamente utilizados en análisis de datos y ciencia de datos por su capacidad de manejar grandes volúmenes de datos y realizar operaciones muy complejas, bueno, o complejas, de manera intuitiva y eficiente. Al estilo de como ocurría con NumPy, se utilizan una serie de mecanismos de forma interna ya preparados o compilados en otros lenguajes como C. Entonces, esto nos permite que sea mucho más eficiente que recorrer una simple lista o diccionario nosotros manualmente. Un objeto data frame en Pandas puede crearse a partir de diversas fuentes y estructuras de datos. Una forma muy común es utilizando diccionarios donde las claves representan los nombres de las columnas y los valores son listas o series que contienen los datos. También se puede crear un data frame a partir de listas de listas, donde cada sublista puede representar una fila, o una lista de diccionarios donde cada diccionario representa una fila. Otra opción es usar series de pandas directamente, combinándolas en un data frame con cada serie como una columna. Además, los data frames pueden generarse leyendo datos de archivos externos como CSV, Excel o SQL, tal y como comentábamos al comienzo. Estas múltiples formas de creación permiten una gran flexibilidad para manejar y analizar datos en diferentes formatos o estructuras que siempre vais a tener que deducir cuál os conviene más en una situación u otra. Vamos a comenzar ya con la parte un poco más práctica y vamos a crear nuestro primer data frame a partir de un diccionario. Para eso, bueno, tengo aquí una estructura así muy básica de Python y nos vamos a crear algunos ejemplos. Lo principal siempre es importar la librería. Importamos pandas como PD, ¿vale? Para abreviar, ya que vamos a utilizarlo de forma recurrente y no tener que escribir toda la librería completa. Vamos a crear un diccionario, como hemos dicho, eh, desde diccionario. Lo vamos a llamar, bueno, no nos vamos a complicar, nos vamos a crear un diccionario que se llame, que lo almacenemos en data. Y como clave podríamos tener nombre, por ejemplo. Aquí vamos a pasarle quizás pues una lista de nombres. Ana, Luis, Carlos y María, ¿no? Carlos, sí, María. Hemos dicho Luis también, ¿no? Le vamos a poner una edad a cada uno para tener un poquito, tener algunos datos más. Por ejemplo, edad podrían ser, bueno, cualquier número que se me vaya ocurriendo, ¿no? Por ejemplo, 23, 25, yo qué sé, 22, 24, todos veinteañeros. Y algo más, podríamos tener ciudad. Ciudad sería también otra lista de ciudades. Por ejemplo, yo qué sé, me voy a poner ciudades de aquí de España, que son las que más se me vienen a la cabeza. Barcelona, yo qué sé, Valencia y, bueno, Sevilla. Vale, es suficiente con esto para crear el data frame. Es tan simple como, bueno, data frame, lo abrevio como DF. eh, por poner algo, lo podéis llamar como os resulte mejor. Y accedemos a la librería de Panda, al
a DataFrame y le pasamos nuestro diccionario. Es tan simple como esto. Vamos a mostrar los datos, printdf, y vamos a ejecutar el script main. ¿Vale? Pues tenemos ya una estructura que si lo trasladamos a un Excel, toda la parte a la izquierda del índice, porque aquí siempre vamos a tener este índice, es un índice autogenerado, incremental, se nos hace muy similar, pero muy similar, prácticamente idéntico a lo que podemos tener en un archivo Excel, por ejemplo, o la representación de un CSV, una tabla, lo que comentábamos al principio. Por eso importar desde ese tipo de formato es muy transparente y bueno, lo veremos un poquito más adelante para importar y escribir en ese tipo de archivos. Vamos a crear ahora desde una lista, voy a limpiar aquí, vamos a crearnos nuestra lista, por ejemplo, data. Hemos dicho que vamos a crear una lista de listas. Aquí tendríamos, por ejemplo, Ana, tendríamos también eh, lo mismo de arriba, ¿vale? Vale, ahora os lo explico. En este caso, con el caso del diccionario, podemos tener una clave, por lo tanto, directamente le pasamos cada dato dentro de esa clave. Aquí, como tenemos una lista, las listas no tienen clave en Python, entonces vamos a tener que pasar en cada lista de la lista principal una lista con cada uno de los valores que corresponda en lo que antes teníamos agrupado por tipo de datos, ¿vale? Antes agrupábamos todos los nombres, todas las edades y todas las ciudades. En el caso de la lista, pues vamos a poner un nombre, una edad y una ciudad. Voy a duplicar esto y lo voy a hacer, creo que copiando y pegando, son 4 para ir un poquito más fluido. Y Barcelona, Valencia. Vale, y aquí hemos dicho que tenemos 25, 22 y 24. Bien, en cierto modo tenemos lo mismo que en el diccionario, pero no sabemos cuál es la clave de cada uno, es decir, cuál es la columna. Vamos a crear el df list, por ejemplo, y básicamente nos lo está autocompletando, se lo permitimos. Le pasamos como primer parámetro el data list y ahora le especificamos cada uno de las columnas que va a tener. Lo que antes venía en el diccionario, se lo tenemos que especificar aquí. El resultado, como vais a ver, es prácticamente el mismo. Vamos a poner aquí un print para que haya un pequeño salto de línea. Y aquí sí que pintamos ya los datos. DFL, nos venimos a el terminal y pintamos. Vale, tenemos un error. Tenemos un error. Evidentemente se me han olvidado todas las comas. Ahora sí. ¿Veis? El resultado al final es el mismo, siendo dos orígenes muy distintos. Vamos a ver una tercera forma. Hay más formas, importando, como decía, de formatos externos. Pero vamos a ver ahora importando a través de series. Si no conocéis cómo trabajar con series, tengo otra introducción práctica a las series en Pandas y lo podéis encontrar en el canal. Seguramente me acuerde de insertarlo y lo veáis por aquí en pantalla. Vamos a crear data series. Y aquí vamos a partir de una lista. No, lo vamos a crear. Vale, que se puede hacer de varias formas, pero lo voy a crear como un objeto, ¿vale? Data series. Lo voy a crear como un objeto, el cual mm, creo que voy a copiar este.
Y ahora vemos cómo lo encapsulamos en serie. ¿Vale? Esto sería un diccionario normal. Y para tener una, una instancia de series, pondríamos aquí series y le pasamos... eh, vale, no me quiere ir al final. Lo hago a mano y listo. Con todos los datos vamos a hacer lo mismo. Todos los vamos a convertir en instancia de series. Lo copio así que me parece más rápido. Y ya lo tenemos. Vamos a utilizarlo dentro de la instancia del data frame. fs es igual data serie frame fs, que está correcto. Perfecto. Vale, le pasamos directamente. Vamos a pintar esta forma y vemos que en todos los casos tenemos el mismo resultado. Bien, ahora vamos a ver cómo leer y crear archivos. Y para ello vamos a notar que aquí solamente tengo un archivo y si hago un get status solamente tengo cambios en el main.py para asegurarnos de que los archivos se crean y bueno, y los tenemos ahí. He limpiado todo lo que hicimos hace un momento. Me he quedado solamente con data y con un data frame. Al final teníamos lo mismo de todas las formas, así que vaya, no sé cómo me he adivinado que quiero probar cosas así. Pero bueno, vamos a hacerlo un poco más a mano. Vale. Vamos a poner primero una escritura a CSV. Después vamos a hacer una escritura a Excel, hemos dicho. Excel. Después vamos a leer el CSV y leer desde el Excel. Leer. Vale. ¿Cómo sería la escritura a CSV? Pues df.to.csv. Le pasamos el nombre de dónde lo queremos escribir. Es decir, ponemos nuestro data frame, que lo tenemos almacenado en df.csv. Esto nos va a crear en el mismo directorio un archivo llamado data.csv. Lo estoy haciendo todo de una vez porque es muy sencillo e intuitivo realmente. Aquí no lo he autocompletado también, pero es df.excel. Y de una vez vamos a leer también el CSV. Lo podemos almacenar aquí. Sí, ¿vale? Con el método readcsv le pasamos el nombre del mismo CSV que tenemos aquí y nos lo leerá. Y prácticamente leer el Excel es literalmente igual. df Excel, pd read Excel. Una vez que tenemos almacenados eh, esos dos archivos, vamos a leer el head. Vamos a hacer un print. Podemos hacer un print completo, pero vamos a leer solamente, bueno, ahora lo vamos viendo. Lo voy a dejar preparado y lo vamos viendo. Vamos a hacerlo tal cual y ahora vemos alguna propiedad también. Clear Python 3 aquí. Perfecto. Vale, este nombre, perdón, esta columna que es el índice no tiene nombre, no tiene valor y al recuperarlo, pues nos la está poniendo ahí también. Vamos a hacerle un cat al data.csv y lo vemos así. Vemos que tenemos una columna al principio, que es el índice. Y esto es un poco raro quizás, ¿vale? ¿Qué es lo que ocurre? Que en muchas ocasiones el índice nos va a dar un poco igual, porque vamos a trabajar con los datos y realmente no deberíamos de tener el índice como algo que nos interese. Tendría que ser algo como parte de la lógica en el momento de manipular esos datos, ¿vale? A lo mejor sí, puede tener algún interés, pero si esto viniese, por ejemplo, de una base de datos, quizás lo que nos interesaría es tener un ID. Y el ID, muy probablemente, lo normal es que no exista un ID con cero, empiecen en uno. Y muy probablemente de ir borrando y eliminar y creando usuarios, a lo mejor Ana sería el 7300 y eso podría tener mucha más lógica para almacenarlo.
Aunque normalmente si es algo para presentar a un cliente o algo para compartir, el ID suele quedar como parte de la plataforma y no se suele mostrar ni en PDF ni en Excel. Es situacional, como suelo decir. Si os hace falta, pues lo mostráis, pero el índice que tenemos aquí en nuestra lógica mientras generamos un Excel o un CSV, pues no tiene mucho sentido. Es muy fácil ignorar ese índice. Le pasamos simplemente index igual a false. Y en cuanto a la escritura del Excel, pues tenemos la misma opción, index igual a false. ¿Qué ocurrirá si hacemos esto? Podemos tener, vale, no tenemos error, no estaba seguro si me daba error al sobreescribir, vale, parece que no. Ya el unnamed, el campo sin nombrar, que era el índice, nos lo ha quitado. Y tenemos, pues, un un campo, un campo menos. Vamos a hacer un cat de data.csv y aquí vemos que tenemos nuestros datos más limpitos y solamente las columnas que de verdad nos interesa y de verdad forman parte de nuestros datos. El índice que le daba la aplicación de forma interna al crear el data frame realmente no es parte de nuestros datos y cuando lo recuperemos dentro de, imaginad, 3 meses, tampoco nos debería ser relevante para nada, porque se ha creado aquí de forma dinámica ese valor y no aporta nada a lo a lo que significa identificar el usuario, por ejemplo. Vale, si os dais cuenta, la segunda instancia es la que tenemos leyendo el CSV y la tercera es la que tenemos leyendo el Excel. En todos los casos tenemos los mismos datos. Ana Carlos María Luis, Ana Carlos María Luis, Ana Carlos María Luis, ¿vale? Y si abriéramos el PDF, perdón, el Excel, pues lo veríamos como un Excel normal, no tiene más misterio. Esto es algo bastante simple. Vamos a ver la selección y filtrado de datos. Vamos a ver cómo seleccionar columnas y filtrarlas, bueno, filtrar las filas en un data frame. Nos vamos a limpiar un poquito todo lo que llevamos y creo que voy a mantener esta parte. Vamos a filtrar, vamos a seleccionar una columna, seleccionar una sola columna. Por lo tanto, podríamos, por ejemplo, almacenar en edades lo que obtenemos de edad. Si le hacemos un print a edades, podemos ver que tenemos ahí almacenado solamente las edades. Esto igualmente podríamos filtrar datos y almacenarlo de esa forma dentro de nuestro CSV ya con los datos que necesitamos una vez filtrado. También podríamos, por ejemplo, sacar igualmente el nombre, bueno, ciudades. Podríamos poner DF ciudad y podríamos también combinar los filtros, por ejemplo, nombres, ciudades. De esta forma, tendríamos que pasar otra lista aquí dentro, en la cual pondríamos la edad y separado por comas la ciudad. Así nos traeríamos los dos campos. Si no pongo un print, no vamos a ver nada realmente. Perfecto. Tenemos edad, ciudad, pero el nombre lo hemos dejado en el data frame y no lo estamos utilizando. Vale, otra cosa que también es muy interesante es que podemos traernos datos filtrando precisamente por una condición. Filtrar filas. Igual que en los series, y igual que con NumPy, con los arrays de NumPy, podemos filtrar con un boolean. Eh, filtrado sería igual a df
Y aquí dentro le pasamos de f edad es mayor a 23. Vale, esto nos devolvería solamente la fila donde se cumpla esa condición. Aquí mayor a 23 solamente tenemos dos, el 1 y el 3. Índice 1, índice 3. Carlos tiene 25, Luis tiene 24. Si le hubiéramos puesto mayor o igual, pues nos hubiera dado también a quién. No veo el nombre ahora mismo, pero bueno, vamos a poner mayor o igual y ejecutamos. Y nos añade también a Ana, que tiene 23. De esta forma lo hace inclusivo. Bueno, pues aquí simplemente cuando se cumpla la condición, iterando cada uno de los elementos de las edades en la lista, no lo va a dar. Como he dicho en bastantes ocasiones en los cursos, utilizar esta librería sería básicamente como hacer un forín de edades, con la diferencia de que nos lo hace de forma muchísimo más eficiente. Por lo tanto, siempre nos conviene hacerlo de esta forma. Ahora, la manera eficiente de seleccionar datos realmente es accediendo al método log o ilog, según si queremos seleccionar las filas por atributo o por posición. Vamos a ver algún ejemplo. Por ejemplo, fila de Ana. La fila de Ana sería, si no me equivoco, la primera. Sí, la primera. Para llegar a la primera fila, podemos utilizar df.log 0 directamente. Vale, vamos a hacer un print de esto. Fila de Ana. Y lo pintamos. Vale, tenemos por aquí muchos print y ya empiezan a ser molestos. Los quitamos para que se vea todo más claro. Y nos quedamos con menos código. Vale, volvemos a ejecutar. Y tenemos la fila de Ana. Ana, 23 años, Madrid. Ana, 23 años, Madrid. Perfecto. Vale, podemos seleccionar varias columnas. Varias col. Vamos a escribir cualquier cosa porque son muchas opciones. Y podríamos hacerlo mediante log. Y en este caso podríamos decirle que nos seleccione todas las filas de columna con las columnas nombre y ciudad. ¿Cómo le decimos todas las filas? Dos puntitos, coma, y hemos dicho nombre y ciudad. Da igual al final, pero bueno, vamos a poner nombre y ciudad. De esta forma, las varias columnas nos quitaríamos la edad, ¿vale? Vamos a verlo aquí. Y ya no tenemos la edad como parte de nuestro data frame. Entonces podríamos también filtrar utilizando log con patrones boolean. Vamos a llamarlo, por ejemplo, mayores y lo igualamos a df.log y aquí le pasamos df, a ver, log, le pasamos df edad, edad mayor a 25, ¿vale? Y a la vez queremos solamente, vamos a poner, por ejemplo, el nombre. Sabemos que mayores de 25, mayor o igual a 25, solamente tenemos uno, que sería Carlos. Ejecutamos. Bien, y si no cambiamos la variable que mostramos, pues tenemos cosas que no nos interesan. Aquí tenemos Carlos. Otra opción que tenemos es pues usar ilog y filtrar basándonos en índices. Vamos a utilizar ilog para otra prueba. Tendríamos aquí ilog y un ejemplo de lo que podríamos hacer es directamente pasarle, bueno, una posición, por ejemplo, la primera. Eh, y vamos a dejarlo así porque se nos va a ir demasiado tiempo. Vale, y tendríamos aquí la primera posición. Si le pasáramos la segunda, nos cambiaría a María.
María 22 Valencia. Perfecto. Y también podríamos seleccionar, por ejemplo, la fila 1 y 2, de la fila 1 y 2, las columnas 1 y 2. Le podemos pasar al iLog las columnas 0 y 1. Sería 0, 2. ¿Vale? En selección y filtrado de datos, estas son las cosas que considero van a ser más importantes y vas a utilizar más. Hay algunas más, también se pueden resetear índice y tal, y veremos algunas cositas más adelante. Vale, manejando datos nulos. Para preparar el entorno de manejar datos nulos, vamos a copiar el diccionario que teníamos, bueno, el diccionario o el data frame que tenemos aquí delante. Vamos a copiarlo, duplicarlo por completo. Lo vamos a llamar data with none. Sí, data with none. Buah, que he escrito aquí. With none. Vale, y vamos a crear también un data frame que deje claro que estamos trabajando con nulos. Porque se puede trabajar de formas que los nulos pues se rellenen con valores, o se puede trabajar también de forma que nos elimine los nulos o nos lo identifique con un boolean. Vamos a ver ahora todas las opciones. Y data frame, aquí le vamos a pasar nuestro nuevo diccionario con nulos. Tendríamos que rellenar algunos nulos para que tenga algo de sentido. Por ejemplo, aquí le podemos poner un nulo y tampoco vamos a poner muchos más. Los nulos en Python, recordaréis que se utiliza none para dejarlo como indefinido el campo. Vamos a pintar algunas cositas. Vamos a comprobar s- qué campos son nulos. Def nan.isNa, ejecutamos y nos va a dar unas indicaciones de qué campos están vacíos por cada columna. Como le estamos preguntando si está indefinido, está nulo, cuando llegue un campo que cumpla esa condición, nos va a devolver un true. Vale, hay que tener en cuenta que el true se va a dar solamente cuando se cumpla que esté null, ¿vale? En este caso es en edad el 1 y en ciudad el 012, el 2. Vale. También podemos quitar todos esas entradas, esas filas completas, cuando tengan un dato nulo. Es decir, si aquí hay un dato nulo, esta fila la elimina, y si aquí hay un dato nulo, me elimina también la fila. Nos deberíamos quedar con la fila 0 y 3. Vamos a comprobar si eso es verdad. Le pasamos drop NA. Al drop NA no le tenemos que indicar nada más, simplemente ejecutar. Y efectivamente nos quedamos con las filas de la 0 y la 3 que corresponden a Ana y Luis, los dos que no tienen ningún campo a null. También tenemos una opción que me parece siempre muy interesante, y es que podemos rellenar eh, los datos cuando estén nulos. Vale, esto así creo que no hace nada automático y da error. Vamos a provocarlo de todas formas. Vale. Tenemos que especificar siempre mm, cómo queremos rellenar esos datos y dónde, ¿vale? Porque pueden ser de distintos tipos. De todas formas, en edad le pasamos que de df enan edad, y en ciudad, bueno, mean, vamos a poner mean, y también ciudades, ¿verdad? Sí, ciudades. A ciudades le vamos a pasar desconocido directamente, o desconocida. Vamos a ejecutar a ver si esto funciona tal cual. Perfecto. Vale, me estoy equivocando. He cometido aquí un error y he puesto ciudades en plural cuando es en singular.
¿vale? Porque a la edad sí que nos está poniendo la media, claro, con min ponemos la media o directamente podríamos poner, como dije antes, que podríamos poner un 0.0 cuando no la tenga. Y vamos a dejarle un 0.0, un float como los demás. La ciudad se la mantenemos desconocida y ahora sí tiene que salir bien. Vale, aquí lo tenemos. La edad no se conoce y aquí se pone desconocida. Operaciones básicas en DataFrame. Vamos a ver cómo se realizan algunas operaciones aritméticas y estadísticas. Vamos a ver, por ejemplo, la suma. df, vale, tenemos df. Buscamos log la... Vale, sumamos todas las edades. 23, 28, 28, perdón, 48, 68, 70, 80, 94. Perfecto. Vamos a duplicar y probamos alguna otra operación. Por ejemplo, ya la hemos visto antes para sacar la media, es decir, la media de edad de entre todas, que era unos 23 y medio, sí. Y también podemos sacar, no sé, por ejemplo, la desviación estándar, std, y tenemos que es 1,29, 0,99, tal. Vale. También podríamos, pues, multiplicar directamente por 2 la edad. Podemos realizar operaciones aquí implícitas directamente. Tendríamos el doble de edad para todos los usuarios. Incluso también podría ser interesante, por ejemplo, ver que las operaciones las podemos almacenar como nuevo campo, de forma que podríamos decirle df doble edad, evidentemente entre comillas, y lo podemos igualar a df de edad. Podríamos aplicar una lambda, pero es mucho más sencillo en este caso con esta operación decirle así, que nos lo multiplique por 2, porque no queremos el exponente, queremos la multiplicación. Y estamos pintando cosas que no es el último. No lo hemos almacenado. New, eh, new fiel. Pintamos new fiel. Así. Vale, ¿dónde lo tenemos? Aquí lo tendríamos. Vale, es que lo estoy almacenando en dos sitios y lo que debería de mostrar es df. Sí, aquí se me ha ido un poco la cabeza. Tendríamos que almacenarlo ahí y cuando mostramos df ya sí que vemos el doble de edad. Aquí lo que estaba haciendo era una doble asignación, es decir, lo estaba guardando en esta variable la columna. Por ejemplo, así lo podemos ver, que estoy almacenando en la variable solamente lo que devuelve este resultado y al data frame le estoy añadiendo una nueva columna. Aquí vemos que esta parte se corresponde a lo que almacena newField, que es la columna resultado de esta operación. Y en este caso vemos que el doble de edad es el nuevo campo que se está añadiendo aquí. Es una doble asignación. Si no queréis liaros, lo podemos dejar así. Podemos limpiar y quedarnos con el concepto de que de esta forma añadimos un nuevo campo. Agrupaciones y operaciones de grupo. Vamos a ver cómo agrupar por columna, cómo agrupar por equipos y cómo agrupar por punto de un nuevo diccionario o podríamos incluso mantener el que tenemos. Vamos a hacer uno parecido y vamos a quitarnos toda esta parte. En este caso podríamos tratarlo como puntos en el que vamos a tener algo más redondito. 10, 20. Sí, para mezclar un poco vamos a poner aquí algunos valores más bajos y aquí más altos. Con 4 usuarios estaría bien.
Vamos a poner equipos por cambiar un poco. Me gustaría tener agrupado una forma de agrupar para un ejemplo. Lo podríamos dejar así, A y B, ¿vale? Tenemos dos equipos en el que Ana y Carlos juegan en el equipo A, María y Luis juegan en el equipo B, ¿vale? Estos serían los dos equipos. Ana ha marcado lo que sea 10 puntos, Carlos 20, María 15 y Luis 25. Por lo tanto, aquí lo que vamos a jugar un poco también es agrupar por equipos y sacar esos puntos en común. Vamos a sacar algunas estadísticas en común. Vale, vamos a comenzar por, bueno, tenemos ya nuestro nuevo data frame, vamos a llamarlo data B, para que no nos reescriba la variable anterior. Y vamos a sacar, por ejemplo, puntos por equipo. Vale, pues desde df2 podemos acceder a un group by. Esto lo vimos también con la introducción a las series de Panda, pero bueno, lo volvemos a ver aquí. Es exactamente igual o casi igual. Aquí le pasamos el group by al group by por donde queremos agrupar. Y dentro de equipo, vale, perdona, es equipo en plural. Dentro de equipos por punto, vamos a agrupar por puntos. Vale, esto lo hacemos en sumatorio con el método sum y deberíamos tener ya nuestro data frame directamente a puntos por equipo. Ejecutamos y vemos que el equipo A tiene 30 puntos y el equipo B tiene 40. Si lo sumamos a mano, pues 20 más 10 son 30 y 25 más 5, 30, más 10, 40. Perfecto. Vamos a ver cómo realizar una agregación múltiple. La agregación múltiple, pues se agrupa también por equipo porque de la forma que lo hemos planteado todo es para ir agrupando por este campo, ya que forman parte del mismo equipo. Vamos a llamarlo AGR y de F2 hemos dicho punto group by equipos. ¿Vale? Pues aquí utilizamos la agregación, le pasamos un diccionario, puntos, sumatorio y también vamos a sacar la media. Venga, vamos a sacar un sumatorio y vamos a sacar, vale, para sacar dos hay que pasarle un array. Es un coma mean. Mm, Vale, vamos a ejecutar cuando tengamos el print. AGR, nos vamos y... Vale, y así podemos sacar en base a una agrupación por equipo, una agregación, añadimos campo, esto podría ser como, bueno, sí, en SQL se llamaría igual, cláusula de agregación. Y estamos diciéndole que en base a puntos, que nos agrupe por equipo y que de la columna puntos nos tome estas dos operaciones, nos haga una suma total de un equipo y nos saque la media de lo que cada jugador ha insertado. Esto tiene mucho más sentido cuando tenemos muchos más jugadores, porque van a ver más variaciones y queda mucho más chulo también una gráfica. Vale, esto lo estoy haciendo con pocos datos para que se entienda. Lo vuelvo a repetir por si no ha quedado muy claro. Con Group By agrupamos por el equipo. Dentro de los datos de cada equipo, 10, 20, 15, 25, le decimos que en puntos nos haga un sumatorio para sacar el total de puntos del equipo y la media de lo que cada jugador ha marcado. En el primer caso del equipo A nos da 15 porque 10 más 20 es 30 entre dos jugadores.
Unión y combinación de data frame. Vamos a ver cómo unir y concatenar múltiples data frame. Bien, vamos a crear primero un caso práctico para concatenar los data frame. Vamos a crear, por ejemplo, el df1, sería accediendo a la librería de Panda y data frame. Le pasamos, en este caso vamos a pasar un diccionario en el que tengamos la clave A y los valores, por ejemplo, 1,2. Vamos a pasarle otra clave que sea la B, 3 y 4. Perfecto. Vamos a crear otro data frame y este data frame va a tener pues los valores, por ejemplo, 5 y 6 y aquí vamos a poner 7 y 8. 7 y 8. Vale. Lo concatenamos. Df concat sería igual a la librería de Panda concat df1 y df2. Vale, con concat ya le decimos que se concatenen, ¿vale? Fijaros que en este caso tenemos las mismas claves en ambos. Vamos a pasar el linter para oxigenar un poquito el código y vamos a pintar el resultado. Bien, nos vamos al terminal y aquí lo vemos. Tenemos que en la columna A tenemos todas estas filas y en la columna B tenemos todas estas filas, corresponden a lo que hemos mezclado. Sin embargo, si concatenáramos un tercero en el que tuviéramos clave D y E, le ponemos, por ejemplo, para distinguirlo bien, 9, 10, 11 y 12. Vale, si nos venimos aquí y ejecutamos, vamos a ver que tenemos muchos not a number, porque ya no coinciden las claves, ¿vale? Bueno, perdón, estoy sobreescribiendo, perdón, disculpadme, no he terminado de hacer el ejemplo bien. El resultado va a ser prácticamente el mismo, o muy similar, va a ser muy similar, pero no es exactamente eso lo que queríamos ver. Porque aquí sí tenemos que estos dos se concatenan como esperamos, pero este tiene otras claves y por lo tanto va a tener como huecos nulos en cuanto a estas claves. Realmente no son nulos, son not a number, ¿vale? Son valores NaN. Esto hay que tenerlo en cuenta cuando vayamos a realizar la concatenación. En el caso de tener las claves iguales, pues ya vemos que se, se concatenan tal cual y tenemos un precioso data frame. Vale, esto al final devuelve igualmente otro data frame. También tenemos otra opción que es el merge. Vamos a poner aquí merge y le vamos a poner aquí concatenación. Perfecto. Vamos a crear otros dos data frame. Por ejemplo, le ponemos izquierda, sería igual a un nuevo data frame. Aquí vamos a utilizar otros identificadores. Por ejemplo, aquí le ponemos ID. Valores 1 y 2, me da igual el valor. Y el nombre, o la segunda columna sería nombre. Dos nombrecitos, por ejemplo, Ana y Luis. Y ya tendríamos el primero. El segundo lo vamos a hacer muy similar. Sin embargo, lo vamos a llamar DRH, ¿no? Derecha o bueno, derecha así mismo. Vamos a mantener el ID igual para que se note que estamos mezclando sobre el mismo tipo de datos, ¿vale? Sobre las mismas filas. Entonces aquí le pasamos ciudad. Esto podría venir de varios, por ejemplo, Excel o CSV distintos. Y cuando exportamos o de una exportación de SQL, cuando exportamos de un SQL es muy común tener el ID para identificar los usuarios. Entonces puede que tengamos en algunas tablas directamente el usuario ID y tengamos los datos del usuario y tengamos otras tablas asociando cosas extras al usuario con una clave foránea que sea el user ID o lo que sea. Pues podríamos obtener los datos, transformar esa columna y de alguna forma mezclar siempre como nos vaya interesando. Como solemos decir, todo esto es situacional, es por intentar llevarlo a un caso que podría ser real. Vale, el merge nos va a unir ese data frame, esos dos data frames, y es tan simple, merge
Vale. Eh, OnID. El how, por defecto, creo que sería por la izquierda, si no me equivoco. Creo que por defecto ya es por la izquierda. Y me parece que no hace falta, en principio normalmente no nos hace falta ponerlo. Pero el onID sí, porque esto sería la columna que se va a tomar como referencia para crear nuevas filas, nuevas tuplas o man- añadir esos datos a las que ya tenemos. Entonces, ejecutamos y tenemos en este caso que tenemos Ana de Madrid y Luis de Barcelona. Si estamos hardcodeando, es decir, si estamos escribiendo nosotros manualmente los datos, pues a lo mejor nos hubiera interesado crear solamente un data frame poniendo aquí la clave de ciudad. Pero hay que conocer este método, el método del merge, porque muchas veces nos van a venir los datos de orígenes distintos. Tenemos que buscar un factor común, que estoy aquí determinando que es el ID. Y en base a ese ID, pues me quedo con un data frame en el cual ya lo tengo todo perfecto, limpito, por si quiero generar unas estadísticas o quiero generar cualquier gráfico, subirlo a una base de datos. Bueno, como digo siempre, situacional, lo que necesitemos hacer con esos datos. Aplicación de funciones. ¿Cómo aplicar funciones a columnas y filas en un data frame? Vale, he recuperado el diccionario que teníamos al comienzo, creo que era este. Vamos a crear un data frame, nos aseguramos de que esté correcto y vamos a ver cómo aplicar una función a una columna. Vale, parece un poquito lío, pero no es tanto. Vamos a acceder a ADF, por ejemplo, edad cuadrada. Edad cuadrado mismo, da igual. Y aquí vamos a almacenar la edad aplicando una lambda que va a tener otro valor, x.por 2. Bueno, asterisco, asterisco, 2. Vale. Con Apply ya vimos que podemos aplicar funciones a cada elemento de una columna, ¿vale? En Python una lambda lo deberías conocer. Una lambda no es más que una función anónima. ¿Qué es lo que estamos haciendo aquí? Pues con Apply recorremos cada elemento de esta lista y a cada elemento le va a aplicar algo. Cada elemento se representa con X y lo que hace es multiplicarlo por sí mismo. Por eso en edad al cuadrado nos va a crear aquí debajo un nuevo campo que se llamaría edad cuadrado. Y esto es lo que vamos a ver en el print, con el resultado de multiplicar 23 por 23, 25 por 25 y así sucesivamente. Vamos a comprobar que esto funciona con un printf, y aquí lo tenemos, ¿vale? Este es el resultado de multiplicar por sí mismo cada uno de esta columna. También podemos, evidentemente, crear una función, cal cuadrado, y aquí vamos a recibir val, y vamos a devolver return, pues sería val 2. ¿Vale? Nos quedaría un poquito más eh, reutilizable. Esto tiene sentido solamente en algunos casos, ¿vale? Eh, Siempre todo esto, como digo, es situacional. Si vais a aplicar un cálculo que no lo vais a aplicar en más funciones y es solamente en una línea os cabe bien, pues lo podéis utilizar aquí como lambda. Sin embargo, imaginad que vais a realizar aquí una serie de operaciones matemáticas y después pues vais a devolver el valor. Y esto lo vais a utilizar en varios sitios de vuestra aplicación. Entonces quizás si os venga mejor tener un método y llamarlo directamente, una función o un método, lo que necesitéis, y llamarlo directamente. Y veis que funciona igual que funciona la lambda. Vale, he limpiado aquí y vamos a ver ahora cómo copiar data frames. Y os voy a explicar un par de detallitos de cosas que, bueno, pues tenéis que tener un poco de cuidado con al copiar.
ya que puede que creáis que estáis copiando y realmente estáis referenciando. Ahora os explico cómo funciona todo eso. Bueno, quitamos lo de aplicar la función. Vamos a crear una copia. Copia. La copia sería, pues, por ejemplo, df copia es igual a df copy. Seguramente para copiar habríais pensado que podríais hacer algo similar a df copia es igual a df. Y bueno, y disfrutar de la vida y seguir con vuestro código. Pues no. Vale, lo que ocurre es que cuando hacemos esto, realmente no estamos copiando, sino que estamos almacenando en esta variable un puntero enlazando a la zona de memoria del otro data frame. Esto quiere decir que en la memoria solamente tendríamos un data frame y si modificamos dfcopia, modificaríamos el original, ya que solamente está referenciado. Si queremos realizar una copia de verdad, siempre tenemos que utilizar el método dfcopy. Esto es muy importante porque muchas veces pues simplemente igualamos y no vamos a obtener la salida correcta del resto del script. Y si es un script muy largo, a lo mejor después puede costar un poquito depurar si no se entiende bien eso. Vamos a realizar cambios en la copia. A ver, cambios en copia. Vamos a cambiar, por ejemplo, de fcopia, edad. Y le asignamos de fcopia, edad. Vamos a sumar 1 a toda la edad, ¿vale? Vamos a pintar, a ver qué tenemos en este punto. Df copia. Y vamos a pintar también el df normal para ver la comparativa. Bien, la edad que tenemos en el df copia sería el segundo, el que tenemos aquí, vemos que nos ha sumado bien, sin ningún problema, 1 a todas las edades. Y en este punto pues tenemos diferenciados los dos data frames y nos almacena dos veces el data frame. También tener cuidado que si tenemos cosas muy grandes no podemos tener muchas variables almacenando cosas enormes. Eso hay que tenerlo en cuenta porque podemos tenerlo si hace falta y, como os digo siempre, es situacional. Si hace falta de verdad y tenéis memoria para hacerlo y es la única opción, pues se hace, no hay problema. Pero tened en cuenta que un gran volumen de datos almacenado en muchas variables, pues se va multiplicando por la cantidad de variables. Vamos a igualarlo al df para ver el concepto que teníamos antes. Y en este punto, como estamos pintando después de la modificación, vemos que también se suma en el original, porque, como comentaba antes, es una referencia a una zona de memoria y en este caso solamente tendríamos un data frame, aunque lo tengamos en dos variables distintas. Vamos a restaurar nuestro dfcopy y, bueno, nada, básicamente copiar data frame es lo que hemos visto aquí. Especial cuidado con eso. Soy muy insistente, puedo llegar a ser pesado, pero es muy importante que entendáis que para copiar de verdad tenemos que utilizar el copy. Vale, vamos a crear una visualización de un gráfico. Vamos a crear una gráfica muy básica utilizando pandas y matplotlib. También lo vimos así superficialmente en el cursito de introducción que hicimos sobre series en pandas. Y vamos a crearlo aquí como a modo de extra. Eh, a ver, voy a importar el PLT. Sí, perfecto. Vale. Nos podemos quedar con el mismo data frame. Quitamos todo esto. Y vamos a crear en serie. Nos comimos aquí la cabeza demasiado viendo cómo trabajarlo. Vamos a crear una gráfica muy simple. En este caso va a ser bastante sencillita. Vamos a asignarle un title. El title podría ser edad de los participantes quizás. Vale, es edad de los participantes. Le vamos a, le vamos a asignar el PLT XLabel. El XLabel sería realmente los participantes.
Sí, sí, creo que sí. Que vamos a pintarlo así. Y en el eje Y vamos a pintar la edad. Vale, vamos a configurar df.plot para que sea un gráfico de barras. Podríamos pasar aquí directamente king, sería igual a tipo bar. Y creo que ya lo tendríamos. plt.show. Perfecto. Vale, pues ya podríamos tener a partir de un origen de datos, un Excel, CSV, un SQL, usando DataFrame y usando Matplotlib, una gráfica en unos sencillos pasos. Vale, tenemos aquí, como hemos visto, la edad y tenemos aquí los participantes. Vale, esto lo podríamos mejorar muchísimo más, podríamos cambiarlo de mil formas. Por ejemplo, podríamos directamente, mm, podríamos directamente poner aquí que sea de tipo line. Y para opciones más avanzadas, para poner aquí puntitos y poner aquí marcadores dentro de los puntos y tal, en serie sí que lo hice, pero me quedó bastante largo esa parte y realmente voy a hacer un curso de Matplotlib. Sí, el curso lo tengo en este momento que veis el vídeo ya realizado y grabado y subido, pues lo dejaré por aquí arriba. Y si no, bueno, pues solamente era una vista superficial, un primer contacto con Matplotlib para que veáis hasta dónde puede llegar una vez que tengamos los data frames ya preparados con Panda, cómo podemos trabajarlo después, ¿vale? Pues nada, por mi parte creo que lo básico ya lo hemos tratado a lo largo de este vídeo introductorio, de introducción a los data frames en Panda. Y no me queda nada más que desearos que os vaya genial, que si os ha gustado pues me deis like y me comentéis tanto lo que mejoraríais como lo que no mejore, lo que os ha gustado realmente, veis que está tal cual bien, si veis que me he saltado algo y consideráis importante, y si no, pues nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo, adiós.